Muy buenos días para todos. Los saludamos desde la comunidad católica misionera Fuentes de Misericordia. Buenos días a los que nos ven a través de las diferentes redes sociales y a los que nos acompañan en, en esta transmisión. Los saludamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos reunimos como todos los días para escuchar la palabra del Señor, para escuchar el mensaje que Él tiene hoy para nosotros. Y por eso le damos gracias, lo alabamos y lo bendecimos por su bondad y su misericordia para con nosotros. Señor, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno, Señor, porque nos miras con misericordia, porque no tienes en cuenta nuestro pecado y nuestra miseria, sino que por el contrario tienes en cuenta todos los dones que has puesto en nosotros. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos por el don de la salud, por nuestras familias, por aquellos a quienes amamos, por aquellos que nos acompañan en esta mañana, Señor. Te pedimos que envíes la fuerza de tu Santo Espíritu sobre nosotros para poder no solo escuchar, sino también comprender, llevar tal vez de la cabeza al corazón ese mensaje que tienes para nosotros y lograr actuar conforme a él, Señor. Bendito y alabado seas porque tu Espíritu nos da gracia, nos da fuerza, nos da el aceite que necesitamos para poder seguir en el mundo, a pesar de que no seamos de Él. Espíritu Santo de Dios, ven sobre cada uno de nosotros, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo de Dios, ilumina todo, Espíritu Santo, llénalo todo de estos medios audiovisuales que nos regalas, el Internet y absolutamente todo aquello que está trabajando para ti y para que tu mensaje llegue a muchos. Bendito y alabado seas, Señor, te damos gracias, todo lo ponemos delante de tu presencia y te pedimos que no seamos nosotros, sino que seas tú mismo acompañándonos en esta mañana. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea complementar, para cumplimentar a Festo. Como se quedaron allí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo diciéndole: tengo aquí un hombre a quien Félix ha dejado preso y contra el cual, cuando fui a Jerusalén, presentaron acusación los sumos sacerdotes y los ancianos judíos, pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre arbitrariamente. Primero, el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores comparecieron, no presentaron ninguna acusación de las maldades que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí de esto. Pero como Pablo ha apelado pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida el Augusto, le he dado orden de que se le custodie hasta que pueda remitirlo al César. Palabra del Señor. Te alabamos, Palabra de Dios. te alabamos, Señor. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios.
El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor puso en el cielo su trono. Del Santo Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomarnos un momento para que la palabra del Señor se sienta en nuestro corazón, que la podamos llevar de la mente al corazón y que podamos compartir ese mensaje que el Señor a través de nosotros quiere compartirle a nuestros hermanos. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere iniciar compartiéndonos el mensaje que el Señor le ha regalado en esta mañana? Celina, Milenita. Adelante, Cel, te escuchamos. Gracias. Gracias y muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos nuestros hermanitos. Bendiciones porque el Señor nos permite aprovechar de esta tecnología, poder transmitir todos los días el mensaje del Señor, poderlo compartir, poderlo vivir. Y yo veo en lo maravilloso que se encuentra hoy en los evangelios, cómo el Señor le pregunta a Simón: ¿me amas? El Señor preguntó 3 veces. ¿Qué significa para nosotros esta pregunta? Porque esa misma nos la está haciendo hoy el Señor. ¿Realmente nosotros le correspondemos al amor que el Señor nos da? ¿Realmente nosotros le servimos como el Señor lo quiere? ¿Como el Señor desea que sea su voluntad y no la nuestra? ¿Realmente nosotros
nos acogemos a esa voluntad, a esa docilidad con que el Señor nos ha moldeado, porque es que nosotros hemos transitado por un camino donde también hemos padecido muchas de nuestras, digamos, aleaciones en el cuales el Señor nos ha triturado, el Señor nos ha puesto a prepararnos en diferentes, digamos, caminos, y todo eso nos conduce a encontrarnos con esa sinceridad. ¿Realmente le estamos sirviendo al Señor como Él lo quiere? Esto es una reflexión que nos deja hoy el Santo Evangelio. Preguntarnos cómo estamos sirviendo al Señor, cómo le estamos correspondiendo a ese amor, a esas gracias que el Señor cada día nos comparte y nos reparte para nosotros como iglesia, como familia, como comunidad. Maravilloso cuando entendemos que el servicio del Señor es el amor, es la puerta que va más allá a donde el Señor nos espera, que Él siempre abre esos caminos angostos y que es nuestra voluntad seguirlo a Él y buscarle al Señor a través de esos caminos angostos. Y en la primera lectura, ¿qué nos da como ejemplo? Hablo en medio de su sufrimiento porque sufre. Él ha entendido cuánto le ha costado llevar su misión y la compara con la del Señor, porque sabe que el Señor sufrió por él para poderlo convertir, para poderlo llevar a un camino mejor. Aquí Pablo sabe y siente cómo ha sido ese proceso en el cual su conversión ha pasado como de manos en manos, de quien juzgue, de quien no lo juzgue. Eso es doloroso, porque Pablo entiende cómo el Señor también padeció injustamente esos ajusticiamientos que le hacían los humanos. Hoy nos enseña Pablo la modestia, la humildad. Nos enseña que ante todo Él persevera en su misión. Él continúa con su misión. Él no le hace el quite a aquellos que injustamente lo están acusando, porque saben que el Señor está resucitado y es el Señor el que lo está respaldando, porque Él está seguro de que su camino, a pesar de tener muchos tropiezos, el Señor lo respalda y sale adelante. Y finalmente, a través del Salmo, ¿qué nos está diciendo el Señor? Nosotros tenemos que agradecer que nuestra alma sea esa alma llena de gracia del Espíritu del Señor, como el Señor dio gracias a su Padre, lo bendice todos los días. Nos enseña hoy el salmista, que nuestra alma sea también ese creyente, ese orante, que todo le tememos al Señor y que lo disponemos en la voluntad de Él, que en nuestros momentos de dificultad, de tropiezo, de discernimiento y de servicio, vivámoslo con el amor del Señor como Él siempre nos lo ha puesto, nos lo ha enseñado y no aún más se lo ha entregado al Padre para que nosotros también gocemos de esa misma alegría. Amén. Gracias, Milenita. Amén, muchas gracias, Celi. María Nancy, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, buenos días. Aquí esta pregunta del Señor a Pedro me hace ir a una gran reflexión. La diferencia entre el querer y el amar. El que quiere espera por lo menos la palmadita en la espalda, espera por lo menos no ser agredido. El querer es algo interesado, así sea explícita o implícitamente, uno espera que por lo menos no lo agredan o que por lo menos den las gracias o por lo menos lo tengan en cuenta. Eso es querer, que hasta cierto punto no está mal. Pero el Señor no nos habla de querer, nos habla del amor. El amor es otra cosa muy diferente. El amor es dar totalmente desinteresada, con cero interés. El amor es darse. El querer es esperar. El amor es darse. Nos decía la palabra en estos días, hay más alegría
el dar que el recibir. El dar es amar, el recibir de cierta manera es querer. Y eso espera el Señor, ni siquiera espera que lo amemos, sino nos pide que nos dejemos amar y dejemos de amar de Él. Nos amó, Él no le importa si merecíamos o no ese sacrificio, que Él, esa entrega de amor en esa pasión, Él no le importaba si lo merecíamos o no. Muchas veces amando y queriendo decimos, ¿se merece o no se merece tal cosa o tal persona? Amando, a mí no me importa si la persona merece o no. Y eso hizo el Señor. Esa reflexión me lleva a la primera lectura, no solo de hoy, sino de todos estos días. Los apóstoles, los 12 apóstoles del Señor iniciales, incluido, bueno, digamos, quitamos a Judas, pongamos a Matías, y esos otros discípulos apóstoles que también le siguieron, Pablo y todos los que predicaron más allá de los 12 apóstoles, antes del Espíritu Santo querían estar ahí al lado del Señor, querían cosas del Señor. Después del Espíritu Santo empezaron a amar sin medida o a la medida del Señor, dándolo todo, sin esperar absolutamente nada a cambio. Obvio, convencidos del amor de Dios y con el anhelo en sus corazones de que muchos se enamoraran y vivieran a un Jesús vivo, no al que dicen aquí que está muerto, no, a un Jesús vivo y en nosotros, un Señor Jesús que es uno con el Padre y el Espíritu Santo y tiene su trono en el cielo y que quiere compartir todo eso con nosotros. Eso es el amar. Y le pido al Señor que me deje llenarme de ese amor, que me permita, quite de mí todo y de nosotros todo aquello que impide que ese amor llegue a pleno, que nos llenemos tanto de ese amor, que amemos a todo el que se nos acerca a nuestro lado, amemos con nuestra mirada, con nuestras palabras, con nuestras acciones, que amemos sin ninguna medida, que amemos nos amemos a nosotros mismos, pero con el amor del Señor, que amemos estar en relación con el Señor y que amemos, por supuesto, a todos nuestros hermanos. Viviendo ese verdadero amor, cuidamos, apacentamos y llenamos el mundo realmente de ese amor del Señor, que es el verdadero, no el amor humano que es puro querer, sino es el verdadero amor que es el del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, María Nancy. ¿Alguien más nos quiere compartir el mensaje que el Señor le regala para el día de hoy? Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días, Nidia, bienvenida. Te escuchamos. Pues Él hoy me regala es que sigamos orando y que oremos mucho por la paz del mundo, y que no me preocupe, que sigamos, que Él está ahí para levantarnos y para acompañarnos en ese camino de seguir evangelizando, que ahí está y siempre va a estar para que salgamos adelante, que por más que haya tropiezos o que nos quieran como hacer a un lado, que sigamos luchando, que no nos quedemos ahí, no, que siempre si llegamos a buscar el éxito para no dejarnos caer. Amén. Amén, Nidia, muchas gracias. Marta Lucía, buenos días, te escuchamos. Buenos días, ¿me escucha? Sí, señora, te escuchamos bien. Adelante. Estoy con un audífono entonces. Yo creo que el amor se demuestra, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor, pues ama al Señor. Y aquí en ese evangelio lo deja muy claro cuando insistentemente le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? En unas lecturas aparece la palabra amar y en la otra la palabra querer, ¿no? Se demuestra con actos. Y el acto que el Señor pide aquí
a Pedro es que la paciente, que primero pues va como escalando, ¿no? Va escalando. Tú sabes que te quiero, pastorea mis ovejas. Primero pastorear, pues, nosotros ya hemos escuchado mucho este término, estar pendientes, estar llamando, escribiendo por WhatsApp, porque no fuiste, hemos notado tu ausencia, no es fácil, porque pues parece, pues hacerlo, digamos, escribir en sí es fácil, pero, pero estar, eso a veces puede llegar a cansar, sí, tanto al uno como al otro, ay, sí que es insistente, cada 8 días con lo mismo, cómo me le vuelo pero hay que hacerlo. Si yo estaba detrás de alguien y que no había vuelto, no habían vuelto, una pareja, entonces, ¿por qué no has vuelto? Entonces, uno siente que hay evasivas, ¿no? Y algún día le pregunté, dime la verdad, ¿por qué no has vuelto? Sí. Entonces, pues ya se sinceró y pude yo como darle una palabra diferente, ¿no? Oye, te hemos extrañado, sí, claro, lo extrañamos y queremos que vaya, pero hay que ir más allá, sí. Ahí hay algo que está pasando, la gente a veces, o a veces nos guardamos situaciones, ya sea económicas, de familia, y no nos abrimos a contarle a alguien. Entonces ese pastoreo, como de pronto nosotros no sé, los hermanos separados son muy insistentes. Y, ay, no, es que eso está cansón, ¿no? Ay, no, cada que me lo encuentro, ay, es que me escribe, ay, pero es que toca así. Y entonces, la alegría cuando algún día apareció de nuevo. Entonces, cuando aparecen, cuando uno los vuelve a ver, esa es una recompensa. Eso es algo que uno dice, valió la pena, se siente bien, ¿sí? Se siente bien. Luego primero, ay, bueno, yo acá me perdí un poquito porque empecé con el pastoreo y era la segunda, ¿no? Primero es apacentar los corderos, de eso hemos estado hablando cuando llegan los nuevos, las advertencias, las promesas, dejarles claro cómo es este cuento de la vida en el Señor. No es fácil, pero vale la pena. Bueno, todo lo que eso es apacentar. En estos días el Señor le regaló a Norman esa maravilla, para mí es una revelación, porque uno lucha mucho con esos nuevos, ¿sí? Porque no volvieron. Yo decía de una familia, estaban yendo todos, le sucedió algo así, pude enterarme que, no sé, en el negocio lo robaron, quedaron pues en una situación económica difícil. Entonces, claro, lo primero que dice la persona es, no, pues, ve, buscando uno de Dios, mira lo que le pasa. Sí, no, eso me no volver por allá. Ya no hay ni para transportes. Y la gente desiste muy fácil. Esos son los corderitos, digo yo, los nuevos. Las ovejitas es ya cuando ya está yendo a esto, pero empieza como la intermitencia, sí, la intermitencia. Y ahí es donde estamos nosotros en el pastoreo. Y pues por último ya, pues como sostenernos y sostener el rebaño entre nosotros, ya los que conocemos, los que sabemos, apoyarnos, saber que hay dificultades, ¿sí? Cuando ya, digamos, tenemos claras las cosas y sabemos que no tienen que estar ni llamándonos ni nada, sino que ya tenemos es esa misión, ya tenemos la misión. A veces yo hace poco asumí la coordinación del grupo y yo como que esto me lo tomé muy en serio, así como, ¿qué voy a hacer? Entonces, sí, porque sabemos que es entre todos, pero entonces uno empieza a visualizarlo de manera diferente, empieza a visualizarlo de manera diferente. Y entonces empieza a preocupar.
Dice, por ejemplo, Dios mío, estamos intermitentes y ya somos viejitos y estamos intermitentes. Entonces, claro, para los nuevos, si van a llegar nuevos, es importante que nosotros estemos ahí constantes. Es una lucha con esto. Sí, a veces, digamos que decía Norman en un momento, estamos como turnando. Hoy vinimos los que no vinimos hace 8 días y dentro de 8 días entonces nosotros faltamos y vienen los otros, porque necesitaba tenernos a todos para decirnos algo y lo lograba. Entonces, ahí es. Es la demostración de amor que el Señor nos pide. Hay mucha tela para cortar acá, pero pues quería compartir esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta Lucía, y gracias por compartirnos tu testimonio. Bueno, muy bien. ¿Alguien más nos quiere compartir qué le dice el Señor hoy? Si no, entonces, pues voy a compartirles algunas cosas que el Señor me regala a mí para compartir con ustedes. Lo primero es que es un detalle que no sé si hayamos tenido en cuenta y es el siguiente. Cuando Pedro negó a Jesús, lo hizo en medio de unos carbones encendidos. Lo hizo mientras estaba calentando las manos en medio de los carbones encendidos. Y hoy en el Evangelio, no precisamente en el que leímos, pero sí algunos versículos antes, se nos dice que este encuentro en el que se da esta conversación entre Jesús y Pedro también se da en medio de unos carbones encendidos. En el versículo, en Juan 21, en el versículo 9, para el que lo quiera confirmar, pues dice que habría allí un fuego encendido y sobre él un pescado y pan. Este detalle me pareció importante resaltarlo porque es que independientemente del contexto, de la realidad, del momento en el que estemos, el Señor siempre está. Y es en medio de ese contexto nuestro, o sea, démonos cuenta que tanto la negación como la confirmación, lo llamaría yo hoy, se da en el mismo, pareciera que en el mismo escenario, pareciera que en el mismo contexto, es decir, que no importa si nosotros, perdónenme la expresión, la estamos embarrando o estamos haciendo las cosas bien, el Señor permanece, el Señor siempre está ahí. Y el Señor nos conoce tanto en esos momentos de debilidad como en estos momentos de firmeza, digamos, porque pues Pedro ya está allí con el Señor respondiendo a sus preguntas y dándonos algunas líneas que más adelante vamos a tomar. Entonces, el Señor me pareció bien interesante este detalle y creo que hay mucho de lo que podríamos aprender allí de estos carbones que están encendidos en la debilidad de Pedro y ahora en su confirmación o en la confirmación de su misión de allí en adelante. 5 punticos para tratar en esta mañana sobre las lecturas del día de hoy. El primero es que el Señor es el que cree en nosotros y es quien nos da la oportunidad. En este momento, Pedro, como les decía, y muchos de las personas que interpretan esta lectura, pues se van allí, a que así como hubo 3 negaciones, pues ahora hay como 3 confirmaciones de este nuevo inicio de Pedro. Y el Señor no dejó de buscar a Simón Pedro a pesar de su debilidad, a pesar de su error, de haberle abandonado en el momento más difícil, porque creía en él. Y así como creía en él, pues el Señor en esta mañana nos quiere decir que Él cree en nosotros. Nos conoce muy bien, sabe quiénes somos, sabe de qué estamos hechos, pero hay algo que es muy importante y es que Él cree en nosotros más de lo que quizás nosotros mismos podamos creer.
Y al creer en nosotros, por eso es que nos da la oportunidad. Nos da todo el tiempo, nos está dando la oportunidad de servirle. El Señor no hace ninguna distinción entre ninguno de nosotros. El Señor no dice, no, tú no me puedes servir porque es que tú no has hecho esto, o no has hecho lo otro, o por el contrario has hecho esto, sino que Señor todo el tiempo está creyendo en nosotros, independientemente de las circunstancias, de donde estemos, de quiénes seamos, de si hemos sido fieles o no. El Señor cree en nosotros y nos da la oportunidad. Nos está dando la oportunidad siempre de servirle, la oportunidad siempre de estar allí, de ganarnos, de recibir nosotros las bendiciones, porque en la medida en la que nosotros servimos, en la medida en la que lo seguimos, en la medida en que le amamos, nosotros somos los que recibimos. Así que esa oportunidad está allí está siempre para nosotros. El segundo punto del que quería hablarles es que el requisito del servicio es el amor. El requisito quizá que el Señor le pide a Simón Pedro antes de darle o de irle diciendo cuál va a ser su misión es el amor, es que realmente nosotros amemos al Señor y amemos a los demás. Como nos lo decía Martica y varios de ustedes también lo mencionaron, es que ese celo, ese pastoreo, ese amor por las ovejas, ese servicio a las ovejas solo se da si nosotros realmente les amamos. Solo se da si realmente dentro de nosotros surge ese amor por el Señor que nos lleva a amar, a amar las almas, a amar, a tener ese celo por las almas. Y aquí en este requisito, el requisito del servicio es el amor, pues vemos cómo se le está entregando a Simón Pedro la misión de ser pastor y de cierta manera ya el Señor le había enseñado lo que era ser pastor, porque ahora ya Pedro tiene que hacer suyas las palabras de Jesús diciendo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Entrego la vida por mis ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero pronto habrá solo un rebaño y un solo pastor. Es decir, que ahora Pedro pasa como de la formación a la acción. Primero fue formado en cómo era ese buen pastor, caminó con el buen pastor, fue pastoreado por ese buen pastor y ahora es él quien desde el amor debe empezar a él ser pastor y a pastorear a aquellos a quienes el Señor le ha entregado. El tercer punto que quisiera resaltar es que la fe es importante, claro que es importante, creer en el Señor es importante, haber tenido un encuentro personal con Él y creer en lo que Él dice es importante, pero se hace mucho énfasis en que la fe es importante, pero si no hay amor, es un amor ya diferente, es un amor que se denomina el amor supremo. Y ese amor supremo es el que nos lleva a que el Señor sea el centro de todo, a que ese amor supremo esté por encima de nosotros mismos, ese amor supremo nos lleve a comprender que el Señor cree en nosotros, que es Él el que nos da la oportunidad. Ese amor supremo nos debe llevar a dejar el pasado atrás, a no mirar hacia atrás, a no mirarnos a nosotros mismos, porque de alguna manera cuando nos sentimos indignos de hacer algo, cuando sentimos que no somos suficientes, nos estamos mirando a nosotros. Pareciera un acto de humildad, pero realmente nos estamos mirando a nosotros mismos y no estamos poniendo nuestra mirada en el Señor. Entonces, claro que es importante la fe es muy importante, pero no es suficiente. No es suficiente tener fe. Por eso es que a veces nosotros encontramos algunas personas que son religiosas, que tienen fe, pero a las que les hace falta mucho amor, mucho ese amor supremo en especial el amor supremo por el Señor y ese amor que nos tiene que llevar a amar lo que Él ama.
Como cuarto punto, quisiera resaltar esto que ustedes también dijeron y que el Señor nos regala a todos, y es que hay diferencia entre amar y querer. Para nosotros es distinto. El amor pareciera que trasciende, mientras que el querer se queda en lo superficial. Sin embargo, aquí quiero resaltar algo y es la actitud de Pedro. Pedro en otras ocasiones, Señor, tú eres el Cristo, eres, bueno, yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo. Y allí podríamos decir que había en Simón Pedro algún dejo de orgullo, algún dejo de soberbia, algo por allí que le hacía, como les decía, decir, no, sí, es que vamos a hacer, y es que tú eres, y es que... Y en cambio aquí ya después de que ha cometido el error y ya después de que seguramente ha podido reflexionar, yo veo un Pedro humilde, es decir, un Pedro que ni siquiera al cambiar el término ya no se enorgullece, ya no se quiere poner al mismo nivel del maestro, sino que por el contrario desciende a un plano inferior. Es decir, es un Pedro que reconoce que Jesús le ama y que él le quiere, que Jesús está por encima y que él está por debajo. Y entonces pensaba en que también uno de los requisitos para servir, si se pudieran llamar requisitos, pues es ser humildes. Es comprender que Marta Lucía me hacía caer en cuenta que a ella se le dio un título. Eso no le pasa solo a ella, yo lo he visto en otras personas e incluso lo he identificado en mí misma. Y es que yo puedo estar haciendo una tarea, pero cuando alguien le da y la estoy haciendo y la estoy haciendo bien, y quizás la estoy haciendo desde la humildad, porque la estoy haciendo desde el silencio, pero cuando a esa tarea le ponen un nombre, y ese nombre implica una responsabilidad, aunque sea la misma tarea, en mí ya genera algo distinto. Sí, ella decía, a mí de alguna manera me eligieron como coordinadora, y eso me llevó a responsabilidad, me llevó a la preocupación, me llevó a entender. Y entonces eso nos pasa a varios, y también lo identifiqué en otra persona que venía haciendo la tarea muy bien, y yo la admiraba mucho por la tarea que venía haciendo, pero cuando a esa tarea le dieron el nombre de coordinador, esta persona ya empezó, no, 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 es que hay otra persona que lo hace mejor que yo. No, es que yo no alcanzo, no, es que yo no puedo, no, y finalmente sí lo venía haciendo. Entonces, es esa humildad y ese reconocer que realmente no somos nosotros, sino es el Señor, pero también reconocer que sí, efectivamente hay otros que lo pueden hacer y lo pueden hacer mejor, aunque yo tenga el título, pero si hay otros que lo pueden hacer mejor, pues no hay problema, ¿cierto? Dejo que lo hagan y promuevo que hagan esto, que lo hagan, y esa también es una manera de amar a las ovejas, y es promover que también ellas vayan dando pasos y que también ellas vayan sintiendo que el Señor cree en ellas, y también entender que el Señor les da la oportunidad a ellas y no solo a mí porque yo tenga, digamos, el nombre o la responsabilidad. Entonces, este cambio en el término son tres preguntas, y en esas tres preguntas, igual Pedro insiste en quedarse abajo del Señor, insiste en mencionar, no dice, Señor, tú sabes que te amo, sino, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, y se mantiene, ¿por qué no decirlo?, en humildad. Ya no se enorgullece, ya no está al mismo nivel, ya no es superior, sino que sigue descendiendo, sigue en un plano inferior, entendiendo que el amor del Señor está muy por encima, y va mucho más allá de lo que incluso él podría entender en ese momento. Y como quinto y último punto, resaltar que el Señor debe ser el centro de todo. El Señor debe ser el centro de nuestra mente, el centro de nuestros pensamientos, el centro de nuestro corazón. El Señor debe ser el Señor de nuestra voluntad. Si no es Señor de todo, pues entonces no puede ser el Señor de la vida. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta también en la primera lectura, eh, es para nosotros quizá extraño, pero para muchos es así. Es de oídas, era lo que estaba diciendo Festo al rey, pues, es como lo que yo lo percibo como que Festo dice, esto es un tema allá entre ellos,
por allá en su locura de la religión, él está hablando de que hay alguien que unos dicen que está muerto y él dice que está vivo, y esa es la pelea y esa es la discusión. Y pues eso como que no tiene que ver conmigo ni tiene que ver realmente con lo que, con el rol que yo ejerzo, sino que es algo por allá, lejano. Entonces, mientras nosotros sigamos viendo al Señor como algo por allá, algo que no tiene que ver conmigo, algo que dense cuenta que para nosotros esto es una realidad y es un centro, es decir, decir que Pablo proclamará a Jesús como Jesús vivo, pues será mejor dicho, el centro de nuestra fe. O sea, si un muerto no ha resucitado, si vana sería nuestra fe, dice la palabra. O sea, para nosotros es el centro, es el eje, es lo que nos lleva a predicarlo, es lo que nos lleva a mostrarlo a los demás y es decirle al mundo que Jesús es vivo, y eso se vuelve en una consigna y eso se vuelve una misión y eso se vuelve una misión y eso se vuelve un centro y eso se vuelve un eje y se vuelve una columna y se vuelve una base. Y démonos cuenta que para muchas personas algo por allá es un tema por allá lejano, pero que nada tiene que ver conmigo. Mientras el Señor de nuestra mente y el centro de nuestros pensamientos, pues nosotros no vamos a poder hacer, no vamos a poder servirle. Mientras nosotros perdamos el foco, nos miremos a nosotros mismos o miremos a los demás o nos dediquemos a ver el contexto, como les decía al inicio de los carbones calientes. Mientras nosotros nos enfoquemos en otras cosas, nuestro servicio pues tal vez no, ni va a generar tanto fruto como esperamos que dé, ¿no? Sino que es mientras el Señor sea el centro de nuestra mente, de nuestros pensamientos, el Señor de nuestro corazón, el Señor de nuestra voluntad, así es que Él se va a convertir en el Señor de toda nuestra vida. Y eso es lo que nos va a poder llevar a, mm, a poder guiar a esas ovejas. Que el Señor sea el centro de nuestro todo es lo que nos va a dar la fuerza para que podamos alimentar a las ovejas, guiarlas, cuidarlas, protegerlas, curarlas, atenderlas, en general, amarlas. Entonces, que el Señor nos dé la gracia de tener en cuenta esto que Él nos quiere decir para que nuestro servicio se vaya puliendo, se vaya perfeccionando y a la vez de que nuestro servicio se vaya puliendo, pues nuestra vida también se vaya transformando en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, Milenita. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos y a cada uno de los que nos están acompañando. Quisiera solo compartir el tema del pastoreo. En el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Ezequiel, el Señor es muy fuerte en este tema del pastoreo. Primero habla contra los pastores de Israel, aquellos pastores que en lugar de acompañar y pastorear las ovejas, las matan, se las comen. También habla de las ovejas gordas que empujan a las flacas, que el pasto que no se comen lo pisotean y el agua que no beben la enturbian con las patas. Y el Señor hace una promesa y les dice, les voy a dar pastores según mi corazón, según el corazón de Dios. Y aquí con el diálogo con Pedro, pues creo que lo que le está diciendo es exactamente eso. Ustedes, esta nueva iglesia, esta nueva manera de vivir a Dios, esta nueva religión, esta nueva creencia, esta nueva manera de ser y de vivir el cristianismo, se tiene que fundamentar en un amor, sí, pero en un amor que cuida al otro, en un amor que acompaña al otro, en un amor que pastorea al otro. Fíjense ustedes que hay varias maneras, hay distintas maneras de seguir al Señor.
El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se convirtió en un pueblo legalista. Seguía a Dios según la ley. Lo que mandara la ley lo hacían. Si la ley no lo mandaba, pues no lo hacían. Era un pueblo muy ciego en ese caso, que había recibido abundantes signos y señales del Señor, sí, pero era muy ciego. Muy ciego porque dependía era de eso, de ese bastón de ciego que se llama la ley. Si el bastón no encontraba camino, ellos no podían seguir avanzando. Una pequeña prueba es esa de Mateo 23:23. Dice, ustedes son muy juiciosos, muy celosos, muy cuidadosos en dar el diezmo, la 10ª parte de la menta, del anís y del comino. Pero han olvidado la justicia, la misericordia y la fidelidad. Bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Entonces, ¿qué les decía la ley? La ley les decía diezmen. Y ellos cumplían con la ley. Pero la ley no decía que en ese momento sean misericordiosos, sean compasivos, sean justos, sean fieles. Eso no lo decía de alguna manera de la ley. Por eso no lo podían hacer, porque dependían del legalismo. Pienso yo que nuestra fe cristiana se ha ido hacia otro extremo, y es el extremo de la religiosidad. Ayer yo lo decía hablando de una relación vertical con Dios. Dios y yo y Dios, una verticalidad. Entonces, como que lo que importa es si voy a misa, si hago el rosario, si tengo algunas devociones y punto. Y como que con eso ya estoy bien. O sea, que lo que importa es que yo esté bien y mi relación y mi conciencia por lo menos esté como bien y ya. Y creo que el Señor nos viene a enseñar algo diferente, algo distinto. De alguna manera, siento lo que el Señor nos está diciendo es, ustedes se quieren relacionar bien conmigo, con Dios. Ustedes quieren estar bien conmigo. Pues cuiden a las ovejas que les he dado. Ámenlas. Defiéndanlas. No abusen de ellas, no las maltraten, no las pisoteen, no las empujen, no las humillen, no las discriminen, no las denigren. Bueno, y cualquier cantidad de sinónimos. No le hagan daño a las ovejas. Cuídenlas. Pastoréenlas. Y mientras ustedes compartían, yo me preguntaba si eso es lo que está sucediendo. Y pensaba y recordaba algunos sacerdotes que he conocido en estos 42 años, 43 ya casi de servicio. Y digo, sí, claro. Sí, hay algunos sacerdotes que soy consciente de que sí dan la vida por las ovejas, por el rebaño, que sí se han esforzado, que sí han dado lo mejor de sí para poder que la iglesia, que el rebaño, que el pueblo de Dios esté bien. Es muy difícil, la verdad es que de todas maneras pienso que para un sacerdote es muy difícil pastorear parroquias tan grandes. Creo yo es que nuestros sacerdotes deben ser hoy en día más inteligentes, más astutos en el buen sentido de la palabra. Y esto me lleva a pensar cuando Jesús hizo el envío de los 72. Yo creo que muchos en nuestra iglesia todavía están con la mentalidad de los 12 y se les olvidan los 72. ¿Y de dónde salieron esos 72? Pues es muy sencillo. Parece que Jesús le había dado a cada uno de los apóstoles 6 ovejas. Y esos 72 salen del pastoreo que les estaba enseñando a esos discípulos. ¿De dónde salieron de la noche a la mañana 72? Pues de los 6 que cada uno estaban cuidando.
Y pienso que muchos de nuestros sacerdotes con esa mentalidad de los 12 son ellos los que tienen que visitar, son ellos los que tienen que predicar, son ellos los que tienen que ir, son ellos los que tienen que hacer corra para acá, corra para allá. Y con parroquias tan grandes, con comunidades tan grandes. ¿Cuántos habitantes tiene esta parroquia? 11.000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene esta parroquia? No sé, 50.000 habitantes. Pues, ¿qué sacerdote va a poder acompañar eso? ¿Qué hombre va a poder pastorear eso? Ah, pero si el sacerdote dice, voy a escoger un equipo de personas que me ayuden a pastorear, no a administrar la parroquia. Eso es otra cosa. El equipo de administración de la parroquia es otra cosa. No, yo estoy hablando del acompañamiento de las ovejas. Si el sacerdote se dedicara a formar líderes, si el sacerdote se dedicara a capacitar servidores con capacidad de pastoreo, entonces él no tendría que pastorear a todas esas ovejas, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, los que fueran, sino que tendría equipos que pastorearan y que cuidaran y que alimentaran esas ovejas. También recuerdo por allá en el Antiguo Testamento, no recuerdo bien, creo que tal vez fue Moisés, al que Dios le dijo que armara equipos y les dijera, bueno, ustedes pastoréenme, no sé, 1.000, ustedes cuídenme en 500, otros cuídenme en 100, otros cuídenme en 50, cada uno según la capacidad que tuviera. Entonces yo creo que la liturgia a mí hoy sencillamente me dice, mire, amarme es cuidar las ovejas. Entonces, ¿quieres tener una relación vertical conmigo amándome? Necesito que tengas una relación horizontal con tus hermanos. Necesito que rompas ese gueto de que solamente me hablas a mí, me oras, me alabas, me cantas, me ofrendas, me ayudas, qué sé yo, a mí, para comenzar a entender que lo que yo necesito es que, además de amarme a mí, me demuestres ese amor cuidando el rebaño. Y para eso no tienes que multiplicarte por 20.000. Dice el padre Diego Jaramillo, no trabajen por 20, hagan trabajar a 20. No trabajen por 20, hagan trabajar a 20. Y de pronto muchas veces nos pasa eso. Nos preocupamos, nos angustiamos y decimos lo que decía Martica, y mire, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me pongo a hacer? Ta. Y yo creo que lo que el Señor comienza a decir es, formen servidores, formen líderes, formen pastores, que ayuden a cuidar el rebaño, que estén pendientes de las ovejas. A lo mejor en estos días o la semana entrante, se nos regalará esa palabra de primera de Juan capítulo 5 o 4:20. Quien dice que me ama a mí y no ama a su hermano es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve y no amar a su hermano a quien sí ve? Yo pienso que el amor que el Señor del que nos está hablando hoy, es que yo pensaba, les quería invitar a ustedes, pónganse en el lugar de Pedro, que a usted Pedro a usted Jesús le preguntara, Marta, ¿usted me ama? María Nancy, ¿usted me ama? Ruth, ¿usted me ama? Mili, ¿usted me ama? Y que usted le respondiera, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor, ¿qué te respondería entonces? Apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, apacienta mis corderos, apaciéntalos, cuídalos. Y si te pregunta otra vez, y si te pregunta 3 veces, la respuesta del Señor sería exactamente la misma. La otra es que nosotros, como laicos, creemos que ese tema del pastoreo le corresponde al sacerdote. Entonces, él de pronto dice, es mi trabajo y no me alcanza el tiempo para todo lo que tengo que hacer. Y nosotros decimos, es su trabajo y arrégleselas como pueda. Y yo siento que el Señor me está diciendo y nos está diciendo, es nuestro trabajo e ingénienselas para poder hacer bien las cosas. ¿Me amas? Demuestra que me amas. ¿Cómo? Cuidando mis ovejas, cuidando mi rebaño.
Y no solamente lo que yo siempre he dicho, es hacer obras de caridad. No siempre es hacer obras de caridad. Claro que sí, podemos hacer obras de caridad, no sé, regalemos ropa, demos de comer, acompañemos a un enfermo, vamos a la cárcel y acompañamos, qué sé yo. Claro que hay que hacer muchas obras de caridad, hagámoslas, y hermoso eso. Pero lo fundamental de eso debe ser un pastoreo lleno de amor por esas ovejas que se ha descarriado, no sé, que son rebeldes, que son difíciles, porque tal vez a nosotros se nos olvida que hemos pasado por ahí, pero el Señor con nosotros también tuvo mucha paciencia, tuvo mucha misericordia, hasta que nos trajo aquí y nos sembró aquí. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Amén, Norman, muchas gracias. Amadísimo Señor, te entregamos en esta mañana este mensaje que nos regalas. Te entregamos nuestro servicio, te entregamos los dones, los carismas que tú has puesto en nosotros para que realmente nosotros podamos ponerlos a tu servicio, Señor, amando a aquellos a quienes nos has dado, pastoreándolos, cuidándolos, acompañándolos. Amadísimo Señor, envía la fuerza de tu Santo Espíritu y renueva los pastores que hay en nosotros. Danos la gracia de ser uno solo junto con nuestra amada iglesia. Danos la gracia de estar cerca de nuestros pastores para también apoyarlos, para que comprendamos que esta misión es una misión conjunta, tanto de ellos como de nosotros, tanto de laicos como de religiosos, de consagrados, de todos aquellos que estamos en esta misma barca, Señor, y todos a los que nos une el mismo amor por ti, Señor. Que seamos uno solo, que tengamos un solo corazón, que nos dejemos guiar por ti, amadísimo Señor. Te entregamos todo esto, te pedimos que durante el día tu palabra vaya haciendo eco en nuestro corazón, en nuestra mente. Bendito y alabado seas, amadísimo Señor, bendito y alabado seas tú, buen pastor, que nos sigues pastoreando, aunque seamos ovejas viejas. Bendito y alabado seas también porque todo lo haces nuevo, porque crees en nosotros, porque nos das siempre la oportunidad de servirte y de mostrarte nuestro amor a través de ese servicio. Bendito y alabado seas, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. A ti, mamita María, a ti, Madre del Cielo, mamita hermosa, tú que eres la estrella de la evangelización, mamita linda, ayúdanos a llevar a otros a los pies de tu amado Hijo, mamita. Bendita seas, princesa, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con el Espíritu Santo qué pena, para que con el Espíritu Santo nos llenemos de ese amor infinito y sigamos siempre adelante siendo esos pastoreando nuestras ovejas. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo nuestra fe sea firme, nuestro amor, y podamos dar ese amor a esas ovejas y poder seguir pastoreando, que nuestros grupos crezcan, nuestras comunidades crezcan. Amén. Amén. Para que tengamos la gracia de ser una comunidad que forma formadores, que evangeliza evangelizadores. Amén. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, te damos gracias y te pedimos que nos acompañes en el resto de nuestro día, Señor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. El Señor levante su rostro sobre nosotros y nos dé la gracia de ser esos pastores que Él quiere que seamos. Amén.
Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, invitarlos como siempre a las 3 de la tarde al Santo Rosario. Estamos haciendo el Rosario al Espíritu Santo. Invitarlos también a todos nuestros grupos presenciales y invitarlos a que no dejen de hacer sus aportes para la evangelización al NECI. El NECI sigue activo, sigue ahí atento a recibir sus aportes. Ustedes saben que estos medios, incluso este medio del Zoom, pues es un medio que debemos pagar. Y por eso invitarlos a todos a que nos apoyen para que a través de todas estas herramientas podamos seguir llevando la palabra de Dios. Muchísimas gracias para todo. Gracias por su compañía, gracias a los que están presentes en la sala y gracias a los que nos acompañan desde las redes sociales. Los invito para que no se les pase el Pentecostés de este sábado a las 2:30 de la tarde en la parroquia de San Cristóbal Sur y a las 7 de la noche en la parroquia San Juan Bautista de la Salle del barrio Country Sur. Están cordialmente invitados. Voy a compartir en las dos partes enseñanzas diferentes y me encantaría que toda nuestra comunidad nos apoyara. Además que vamos a servir, no vamos a ir a asistir solamente, sino que vamos también en actitud de servicio. Cordialmente invitados, que Dios les bendiga.